nosotros tenemos planteadas aún para desarrollar es qué sucedió para que en 3 años cambie la susceptibilidad. Y hemos encontrado en los trabajos que realizó el Cantón Alaucí en relación al PDOT, al Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, que para el año 2020 ya esa zona, esta zona de que está relacionada con el deslizamiento, ya tenía una susceptibilidad de alto a muy alto, ¿sí? Y en los documentos del PDOT del 2020 hemos encontrado sobre todo esta información que nos llama la atención. Este de aquí es del mapa de susceptibilidad a movimientos de masa y vemos que la zona que es sujeto de estudio, sí, ya tenía para frente a movimientos de masa tenía un índice de susceptibilidad alto. Algo que te hemos tenido que analizar muy bien, considerando que la zona tiene un alto grado de inclinación, es que en el PDOT se señalaba que esta zona tenía una susceptibilidad muy alta a inundaciones. Haciendo los análisis hemos visto que aparece que hay una mala interpretación a un problema, pero lo que nos concluimos es que habían elementos que ya determinaban que en esa zona era una zona que ya habían para el 2020 indicios de una susceptibilidad a movimientos de masa. ¿Cuáles son elementos que hemos encontrado a la fecha, sí, antes de que ocurra el deslizamiento? Sí, nuevamente aquí está el denominado paradero Don Fausto. Toda esta zona se fue, sí, aquí estaríamos en la cabecera del deslizamiento. Y encontramos dos zonas que tienen características relacionadas con actividad antrópica. Esta zona plana de aquí, que es un relleno antiguo que consideramos que es procedente de la construcción de la Panamericana. Y en agosto de 2020 se estaba construyendo esta especie de relleno frente al paradero Don Fausto, ¿sí? Que hemos encontrado que era para la construcción de un terminal de autobuses. En una imagen, en una fotografía que fue tomada desde la zona del Gampala en noviembre de 2022 por nuestros colegas que estaban haciendo la evaluación de un proceso en la elegancia, ¿sí? Determinaron la presencia de este relleno, que es este mismo de aquí, frente al paradero. El paradero está aquí, que aproximadamente tenía como entre 6 y 7 metros de espesor, ¿sí? Esta zona, entonces ahí teníamos dos elementos antrópicos, uno más antiguo y uno más moderno, ¿sí? Vamos ahora al desarrollo del evento. ¿Qué pasó, no? Bueno, de los análisis que tenemos es el 2 y 3 de noviembre, nuestros colegas fueron a hacer esta evaluación en la zona de la elegancia, pasaron por la E35, por el paradero y no identificaron ningún tipo de evidencia que marcara que había una actividad en esa zona, no habían grietas, la Panamericana estaba totalmente normal. Y para recalcar, redundar o evidenciar lo que mencionamos, logramos encontrar en un video del 13 de noviembre del 2022 de una carrera de coches que han sabido realizar en esa zona, de sabido llamar Alaucí 2022, y pasaban por la Panamericana, tanto por la cabecera del paradero Don Fausto, justo frente al paradero, y no hay ningún tipo de evidencias, ya lo vamos a ver, relacionado con la presencia de grietas en la zona de la Panamericana. Sin embargo, en relación al cambio de comportamiento, encontramos en el informe de situación relacionado ya con el deslizamiento de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que se señala que el 9 de diciembre ya se reportó el hundimiento de la vía E35. Entonces, ahí vamos a tener un gap. Entonces, vamos a ver una línea de tiempo. Como les decía, esta es una imagen, una toma, ¿sí? Un fotograma de este video. En el minuto 4:25, ahí nosotros podemos identificar, aquí está el rótulo de la bifurcación que les decía, aquí está el paradero, y los vehículos iban a 80 kilómetros por hora de velocidad. Y claro, pasaron por estas dos zonas que les indico y se ve que el pavimento estaba totalmente sano, ¿no? Iban al ras y cualquier evidencia de cambio se hubiera notado. Pero para el 8 de febrero ya vemos que en esa zona ya aparecen estas grietas y de acuerdo a los reportes que hemos encontrado en prensa y en diversas instituciones como el MTOP, se trataba de tapar las grietas, pero claro, el avance era muy rápido y no soportaba esos arreglos. En el 19 de febrero
del 2023 tenemos que una zona crítica fue hacia el sur del paradero, yendo por la Panamericana, aproximadamente 100 kilómetros, un deslizamiento que estaba activo. Desde el 19 de marzo hasta el 8 de marzo se reportaba de manera constante que esta zona estaba generando continuos deslizamientos que cerraba la vía y el MTOP lo reportaba. Pero un mes después, el 23 de marzo, sí, sobre todo en la zona de la Panamericana, sobre el asadero, ya vemos claramente que estaba marcado ya la cabecera del deslizamiento. Las grietas ya tenían separaciones de casi varios centímetros, metros, podríamos decir. El proceso fue muy rápido. Sí, y un elemento clave previo a este cambio del comportamiento de las grietas es el terremoto de Balao del sábado 18 de marzo. Recordemos que este terremoto que ocurrió al mediodía tuvo una magnitud de 6,64 de magnitud a 63,1 kilómetros de profundidad y estaba en la isla Puna. Para ubicarnos, estaba a 120 kilómetros de Lausí. De acuerdo a las evaluaciones que hizo el Instituto Geofísico en cuanto a intensidad, la intensidad para la provincia del Chimborazo fue de intensidad 4. Sin embargo, hemos visto que sí hay un cambio de comportamiento en las grietas y nuestra hipótesis es que el terremoto influyó en el proceso. Generó una especie de empujón. La pregunta es por qué el sismo no fue el elemento que ese día generaba el deslizamiento, sino que esperó 8 días para ir acelerándolo, ¿no? Este evento provocó, y sobre todo un elemento importantísimo, en otro video que hemos analizado de alguien que grabó el día del terremoto, el momento del terremoto, en Alausí se puede ver que hubo un desprendimiento de materiales en el cerro, sí, de San Pedro y podemos ver que ahí se levantó polvo. ¿Por qué esta evidencia es crítica o es sumamente importante? Porque se ha discutido y se ha propuesto en muchas instancias que el agua, especialmente la lluvia, como era época de invierno, la lluvia fue como el elemento importante para generar el deslizamiento. Pero estamos viendo, y ya vamos a ver mucho más en profundidad, que en realidad la zona no tenía ese grado de humedad, porque aquí con el evento vimos que se desprendió polvo, ¿sí? Adicionalmente, luego del deslizamiento se ve que el cambio de comportamiento del avance de las grietas ya no fue de centímetros, sino fue de metros. Esta es igualmente un fotograma tomado del video de Coavisa del 24 de marzo y podemos ver ya el grado de desplazamiento. Y esta fotografía de acá fue cedida por una estudiante de geología quien recorrió la zona la mañana del domingo 26 de marzo, y aquí podemos ver que esta imagen corresponde a la parte norte aproximadamente del asadero y vemos cómo las grietas ya tenían desplazamientos de varios metros y las características eh, eh, la colega que estuvo ahí nos cuenta que se escuchaba un ruido como que se estaba tensando algo, ¿sí? Como que se estaba tensando una cuerda y al topar se sentía como el sonido de la vibración, se escuchaba eso y adicionalmente la caída de bloques. Entonces vemos de que el cambio de comportamiento fue muy fuerte. Entonces, para poner claro esto, vamos a ver que en noviembre, el 13 de noviembre, que es la carrera de coches, no hay evidencias, al menos en la carretera. La primera evidencia que tenemos por escrito, aunque no tenemos fotografías, es la del 9 de diciembre, donde inician las roturas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sucedió entre noviembre y diciembre para detonar este cambio de comportamiento o el inicio de la actividad? En enero las grietas ya eran los reportes, del primer reporte encontramos en un informe que hay un oficio del GA dirigido a la Secretaría señalando que en este oficio del 17 que las grietas tenían varios centímetros de separación, ¿sí? Y en febrero, luego de varias evaluaciones, de una evaluación, se declara alerta amarilla. Sí, vamos considerando que hay como saltos cada mes de elementos críticos y hay un aumento del tamaño de las grietas. El 18 de marzo ocurre el terremoto del Balao.
las grietas comienzan a crecer ya de no centímetros, sino metros, y el 26 de marzo ocurre el deslizamiento. Les dejo presente esa imagen para ver que sí, este deslizamiento dio bastantes indicios y dio mucha información para poder tomar decisiones, ¿no? Olegario, te paso la palabra. Buenas noches, no sé si me escucha. Bueno, vamos a repasar un poquito los estudios que se han realizado en toda la zona y empezaremos por estudios realizados pre-evento, es decir, antes del deslizamiento. Antes del deslizamiento, en el 10 de marzo, se realizó un análisis por parte de la Secretaría de Riesgos, realizado conjuntamente con el IIG, en el que se realizaron varios perfiles de tomografía eléctrica. Aquí tenemos uno de ellos, que sería una... Olegario, apagaste tu micrófono. Perdón, sí, es que iba a señalar con el puntero, pero no lo tengo activo porque estás... a ver si puedo solicitar el control remoto, que tenga un puntero para señalar. Listo, ya lo tienes. De acuerdo. Entonces, ya digo, se hizo un perfil transversal y cuatro perfiles complementarios paralelos a la vía. En este estudio se consiguió determinar pues, una serie de líneas que señalan como potencialmente la zona de despegue del deslizamiento. Posteriormente se realiza, con base a estos estudios, un informe de asistencia técnica para considerar la zona de alto riesgo en el cantón, en lo que sería Alausí. Aquí estamos viendo también que en esta el 10 de marzo, bueno, 9-10 de marzo, cuando se realizaron los estudios, las grietas eran ya importantes. Avancemos. Ya post-evento se realizaron varios estudios y aquí tenemos recogidos los más importantes, aunque sé que hay algunos otros más, pero son los que hemos tenido acceso a ellos. La Universidad Central fue solicitada por el GAD de Alausí, la alcaldía, para realizar un apoyo a este deslizamiento, para que comenzáramos a hacer estudios y ver la estabilidad de lo que había pasado. También el Instituto Geofísico realizó otro informe titulado Observaciones sobre el deslizamiento del 26 de marzo del 2023, en el que comparten información de los sistemas de registro, sismógrafos que tienen cerca de la ciudad. Por otra parte, el IIG, para la Secretaría de Riesgos, realizó un estudio geológico-geofísico para la generación de datos de estabilidad en el deslizamiento de Alausí, ya que se habían empezado a hacer labores de rescate y se estaban excavando taludes, como veremos, con una altura importante. En este informe o para este informe se realizaron también varios perfiles de tomografía eléctrica. Este que estamos viendo en la pantalla sería un perfil transversal a partir o empezaría en casi la cabeza del talud y sobre los materiales que ya deslizaron. Se puede evidenciar que determinan una capa superficial de esos materiales alterados o caídos, una capa alterada y después unos niveles más profundos. También la Escuela Politécnica Nacional realiza un informe geológico geomorfológico y posteriormente el personal de la SPOL realiza una propuesta para estabilizar el deslizamiento. Complementariamente a estos estudios, el Instituto Geográfico Militar realiza también levantamientos con dron de la topografía, fotografía aérea y medición de puntos para control del movimiento. Avancemos. Aquí tenemos un poquito un resumen de todo lo que se ha hecho.
Recientemente, a finales del 2023, se licitó una consultoría para el estudio de la zona con prospección geofísica y geotécnica, que como podemos ver en la imagen inferior izquierda, se realizaron 6 perforaciones, se realizó también ensayos de HVSR, se realizaron sísmica de refracción y sísmica pasiva y sondeos eléctricos verticales. Y en el mapa de la derecha está recogido a día de hoy todo lo que tenemos como investigaciones realizadas en el estudio. En conjunto tenemos 6 perforaciones, como dije, de aproximadamente unos 45 metros de profundidad. Tenemos 8 perfiles de sísmica de refracción. Hay 18 perfiles de sísmica más para medidas de onda de corte. 19 perfiles de tomografía eléctrica. 6 sondeos o ensayos SEV, de sondeos eléctricos verticales. Y 12 estaciones de HVSR. Poquito un resumen de lo que tenemos. Como vemos, la mayor parte está ocupando lo que sería la zona del deslizamiento, pero también tenemos estudios realizados en cabecera, en los laterales, e incluso se hicieron investigaciones en la zona del Cerro Campal. Vemos. Vamos a presentar algunos resultados, algo que sea, bueno, más que nada interesante. En principio, aquí tenemos los registros de los dos equipos que tiene el geofísico cerca de la zona de Alausí, más o menos a unos 7 kilómetros uno de ellos, y lo otro estaría en lo que sería la población. Y quiero llamar la atención sobre estos registros. Esto no corresponde, quiero mencionarlo, no corresponde al sismo de Balado, sino los registros en el día del deslizamiento. Y como se puede ver, se registró en la estación Alar un evento sísmico, una vibración, que se correspondería con la rotura de este deslizamiento, de este talud. Llamo la atención también que está aquí señalado en rojo los análisis sobre la banda de 1 a 11 hercios, que como vemos tienen una continuidad. Un sismo normalmente tiene un pico y después se va disipando la energía. Sin embargo, aquí vemos 2 picos claramente identificados dentro de la banda de 1 a 3 hercios, lo cual nos da a entender que se produjeron probablemente 2 situaciones de ruptura. Es decir, hay 2 eventos de ruptura consecutivos. Realmente hay entre 10 y 12 segundos de separación entre esas 2 flechas que están señalando los puntos. Lo que ya digo nos da una idea de que este deslizamiento tuvo dos fases, digamos. Lo que queda claro también de este informe del Instituto Geofísico es que el deslizamiento no es cosísmico, es decir, el sismo de Balao no, o en el momento en que se produce el sismo de Balao, no hay una rotura inmediata del talud. Sin embargo, sabemos que los deslizamientos normalmente tienden a ser posísmicos, ya que el sismo lo que hace es, de alguna forma, esa solicitación dinámica, debilitar el material. En todo caso, esto es un punto importante porque una de las cuestiones que tenemos que aclarar es cómo se rompió el talud. Avancemos, por favor. Aquí tenemos en la parte superior izquierda lo que sería una representación de la topografía. En azul por encima sería la original y en rojo sería la actual. Como vemos en la imagen de la derecha, se ha representado la zona que falta material. Normalmente antes, cuando no había el CAD, las ubicaciones se hacían a través de perfiles topográficos, y para analizar un poco cómo está la situación,
se vio que la zona donde falta material tiene una superficie de unos 5.000 metros cuadrados y la zona donde se depositó material, es decir, está en cota por encima de lo que era original, tiene 4.400 metros cuadrados. Eso significa que más o menos las dos superficies son casi iguales, hay una diferencia de unos 700 metros cuadrados. El material que falta en la parte superior se repartió potencialmente a lo largo de toda la pendiente hasta llegar a la quebrada Ayapá. Eh, una de las cuestiones que nace o a partir de este análisis es que la superficie de ruptura está centrada o estaría centrada nada más que en la parte superior, siendo la parte inferior hasta la quebrada una superficie de depósito de los materiales que deslizaron. Eh, en la imagen inferior izquierda se muestra un potencial análisis en el informe de abril del 23 entre el IGE para la Secretaría de Riesgos, en la que marcaban una línea de ruptura demasiado larga. La idea de esta ruptura superior también concuerda con que existen tres plataformas escalonadas en lo que es el talud actual, lo que sería el deslizamiento. Se han analizado vectores de desplazamiento y, por ejemplo, el asador, este famoso asador, se desplazó 124 metros. Lo veremos un poco más adelante. Y aquí tengo señalado, esto simplemente es una idea y estamos todavía en estudio, unas dos superficies de ruptura que responderían a esa ruptura en dos fases que tendría o que se mostró anteriormente en los registros sismográficos. La idea es que la parte inferior, perdón, la parte más baja rompió primero, descalzó y terminó forzando la ruptura de la parte superior. Avancemos, por favor. Bien, en la imagen anterior no lo comenté, pero una de las cuestiones importantes es que aparecen o hemos detectado en las reinterpretaciones de las tomografías que realizó el IIG para la Secretaría de Riesgos, zonas de falla, unas fallas que tienen un rumbo casi norte-sur y que hemos encontrado al menos tres importantes a lo largo de todo el talud. Tanto en los estudios previos, y aquí tenemos la misma tomografía que habíamos colocado en las diapositivas anteriores. Y una de las cuestiones que hemos visto es que estamos haciendo una reinterpretación de esos datos porque se grabaron tres grupos de datos, de tres dispositivos diferentes. Por lo tanto, estamos todavía en ello, pero vemos que estas líneas que marcaron en su momento en el informe inicial no representan la ruptura, que es mucho más profunda. Avancemos. Más resultados, y esto ya sería del último informe que nos ha llegado todavía hace una semana, creo recordar, pero para tener una idea, en los estudios, ahora ya sí con perforaciones, en los estudios geotécnicos contratados por la Secretaría de Riesgos, se hicieron 6 perforaciones y aquí tenemos un poco un resumen de lo que encontramos en esas perforaciones. Vemos que los materiales son principalmente en superficie suelos arenoarcillosos, también hay gravas y cantos. Existen también en superficie, como es en el caso del sondeo 5, P5, cangaguas. En el P6 también se identifican esas cangaguas en la parte superior. Hay depósitos de avalanchas, ya hablará mi compañero Luis Pilatasi más adelante, brechas volcánicas en profundidad y andesitas alteradas y fracturadas. La alteración predominante es una alteración de tipo hidrotermal, lo cual es bastante llamativo.
En el sondeo P3 que se hizo dentro del cuerpo del deslizamiento actual, los materiales superficiales son suelos CL a SC, es decir, materiales arcillosos a areno, arcillosos con grava. Una característica importante es que presentan una plasticidad muy baja. La mayoría de los ensayos dieron por debajo de 9 y una humedad también relativamente baja, menos del 30% de humedad. Solamente en el punto 5, en la perforación 5, se detectó nivel freático. No hay en los demás niveles freáticos. Este nivel freático está entre 37 y 39 metros, hemos estado controlándolo algunos días, y nivel freático tampoco se determinó en los sondeos eléctricos verticales que están hechos en otras zonas. En los ensayos de permeabilidad que se realizaron en los sondeos, hemos podido también determinar que los suelos, entre los 5 y los 10 metros de profundidad aproximadamente, son casi impermeables. Valores de 10 elevado a menos 8 centímetros por segundo es la media de estos suelos. Incluso 10 elevado a 9 y 10 elevado a 10 se han encontrado, es decir, materialmente impermeables. Sin embargo, en las zonas de las rocas fracturadas, la permeabilidad es altísima. En el sondeo 1 hemos encontrado una zona que se nos llevó más de 10 litros por segundo y tuvimos problemas realmente en las perforaciones porque ninguna de ellas tuvo un retorno de agua. Tuvo que entubarse, revestirse para poder perforar. La verdad es que las perforaciones fueron bastante complejas. Sí. En cuanto a la roca, ya digo, está muy fracturada y casi no hay tramos que tengan RQD, es decir, en la zona existe una alta tectonización. Y por último, la mayoría de las fracturas presentan pátinas de óxidos de hierro cubriendo, son fracturas por lo tanto abiertas, lo que significa que hay circulación de agua en las rocas. Todo esto normalmente está a partir de los 30 metros de profundidad. Por último, indicar unos vectores de desplazamiento. Aquí estaríamos viendo, no tengo el puntero, pero bueno, lo que comentaba, el asador Don Fausto se desplazó 124 metros, la vía se desplazó 128 metros, una casita que había, creo que era una ferretería o algo así, o un almacén, en la parte lateral se desplaza 100 metros y en la cabeza la carretera se desplaza solamente cayendo los 52 metros y otra casa que había en la parte superior unos 12. Es decir, hay un mayor desplazamiento en la parte central que en la parte lateral. Y creo que hasta ahí he llegado, ¿no? No sé si tengo ahí alguna diapositiva más. Sí. Muchas gracias. Bueno, perdón. Voy a comentar esto de la hidrogeología que había hecho un estudio. Primero se hizo una delimitación base de los datos de DEM, de datos topográficos. Como ven en la imagen de la izquierda, se hizo una delimitación de lo que sería la microcuenca que está asociada a la zona del deslizamiento. El deslizamiento está en línea de puntos y como vemos, la carretera desvía lo que sería el flujo normal. A la izquierda tendríamos las redes de flujo también realizadas a través de análisis GIS. Y la vía, ya digo, conduce parte del agua hacia lo que sería el deslizamiento. Como vemos, el deslizamiento tiene una quebrada que atraviesa el mismo de noreste a suroeste. Y, sin embargo, esa quebrada ahora mismo está cortada o no aparece en la topografía, no se identifica en el análisis GIS. Avance una y yo creo que ya acabo. Y avanza, Lili, ahí. Esta sería la quebrada que está tapada y que ya la ingeniera Troncoso había comentado que está o fue cegada por depósitos
corte y relleno de la vía panamericana. Ahora yo creo que sí, ya les doy la palabra a Luis Pilatas. Muy buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Perfectamente, Luis. Ok, Adelante. gracias. Buenas noches con todos. Un gusto dirigirme a todos ustedes, distinguidos colegas. Me place a mí personalmente y creo que a todos nosotros de la universidad presentar estos resultados que hemos ido encontrando con el pasar del tiempo, ¿no? En esta etapa. Y antes que nada, yo quisiera que me vayan colocando la diapositiva, me parece que es la diapositiva 3 o 4 donde está la fotografía que se mostraba del año 2009, por favor. Quiero hacer un rápido resumen sobre el tema geológico regional de la región, ¿sí? No sé si me puede facilitar el puntero para yo poder señalar, no sé. Pero bueno, rápidamente quiero explicar el tema regional. Eh, es más o menos la parte superior, tenemos, de acuerdo a Winkler y Gaibor, es una sucesión de lavas más bien andesíticas, ¿no? Básicamente esas estarían prácticamente desde, más o menos desde donde está la palabra o el nombre de Marcelo Leas hacia la parte superior, esa sería, es una sucesión de lavas andesíticas. Desde ahí, hacia más o menos la ciudad de Alausí, hasta más o menos un poco más arriba del estadio, se ha determinado que existe una sucesión de rocas más bien volcanoclásticas y volcanosedimentarias. Y a partir de esta zona hacia allá, la parte más hacia el río, una sucesión nuevamente de lavas. De acuerdo a Dunkley, prácticamente son tres secuencias. Una secuencia basal, lávica, una secuencia intermedia, volcanoclástica, volcanosedimentaria, y una superior, prácticamente incluso también lávica. ¿Cuál es la connotación de todo esto? Que es importante esto porque de acuerdo a los datos que se tiene, todas estas tres sucesiones, de estas tres secuencias, prácticamente tienen contactos, digamos, planos subhorizontales, es decir, los contactos son netamente subhorizontales, por lo tanto, al menos en esta región, las capas no están inclinadas. Sin embargo, ya en la zona de Casual mismo, per se, hay ciertos cambios en este modelo geológico que está propuesto desde el año 1997. Aquí también cabe señalar que en la parte baja de la ciudad, todos conocen hacia el lado de lo que sería el estadio hacia abajo, por ahí está el río Chanchao, que también se le conoce con el nombre de río Alausí. Y ahí también está determinado en este trabajo de Dunkley, está determinado la ocurrencia de una falla geológica. Sí, eso es en términos generales del aspecto regional, pero como les digo, ya en la zona de Casual mismo hay ciertas cosas que como que difieren un tanto de este modelo. Y voy a referirme a aquello en esta oportunidad. La siguiente, vamos ahora sí al tema geológico local. Bien, ya en el tema local, lo que hemos encontrado en esta región, obviamente, es sucesiones de rocas y también una cobertura superficial. En cuanto a las rocas mismas, eh, en la carretera, justamente donde hoy está la variante que hicieron los pobladores para bajar a la UCI, eran unas rocas blanquecinas que tienen todo el aspecto de riolitas, y esto en parte concuerda con el trabajo hecho por Bunkley, que determina que al norte de Casual hay un puerto riolítico. ¿Sí? Esto está en la vía 35, justamente al sur de la corona del deslizamiento. Igual estas rocas están un tanto fracturadas. Estas mismas rocas presentan una intensa alteración hidrotermal. Hay silicificación, caolinización e inclusive también hay piritización. Hay que recalcar que estas rocas tienen un fuerte olor a azufre. Esto es importante porque vamos a relacionar con, quizás algunos recuerden, hacia el norte tenemos la población de Tixán y ahí tenemos digamos, tenemos un depósito de azufre. El análisis de difractometría de rayos X determina que la roca contiene caolinita y cristobalita. Como les decía, estas rocas posiblemente constituyen la extensión sur del cuerpo riolítico que lo reportó Dunkley, ¿no? Más al norte. La siguiente. Bien, también en esta zona misma
afloran lavas y tobas andesíticas que están también expuestas en la vía 35, muy cerca de la corona del deslizamiento, tanto al sur y en el margen izquierdo del deslizamiento casual Nehualausí. Estas rocas están intercaladas, digamos, con la secuencia y evidencian capas que están extremadamente meteorizadas. Por esta meteorización y sobre todo donde hay humedad, estas rocas tienden a presentar un carácter más bien muy plástico. Igual se hizo un análisis de difractometría de rayos X y se determinó que estas rocas tienen componentes más bien amorfos y minerales como cuarzo, cristobalita, jarosita y óxidos de calcio. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las imágenes de estas rocas que les estoy mencionando. La de la derecha es justamente donde hoy está la variante que construyeron los moradores para entrar a la UCI. La variante está justamente sobre esta roca blanquecina, que tiende a ser este aspecto diolítico, que tiene estas características, que tiene ciertos indicios de incluso de azufre. Y en la foto de la izquierda tenemos estos tres mantos de unas rocas que cuando están saturadas de agua literalmente son como plastilina. Pero cuando no hay humedad prácticamente son bien duras. Sí, muy característico. Esto es de la parte más hacia la parte baja, hacia lo que se conoce como la prolongación de la avenida o la calle Gran Colombia, si mal no recuerdo, que le conocen como, bueno, literalmente la antigua entrada a la UCI, y que se le conoce como la zona del antiguo Control Norte. Para de repente los que no conocen, es una calle que hoy en día mismo ya está rehabilitada. ¿Sí? La siguiente. Bien, como les decía, aparte de estas sucesiones que son de edad miocénica mayormente, existen varios depósitos superficiales. Y esto es importante, ¿no? Yo les decía que estas secuencias del Mioceno están prácticamente subhorizontales. Sin embargo, sobre estas secuencias existen varios depósitos superficiales como Cangagua, avalanchas, cenizas volcánicas, coluviales y flujos de lodo. Voy a hacer un poco digamos, hincapié en el tema de la Cangagua. Un poco más al sur, hacia Aguasuntos, saliendo de Alausí, hemos distinguido dos capas de Cangagua, ¿sí? Una de un color, un café un tanto más tendiendo a oscuro y el otro un cafecito más claro, dos sucesiones de Cangagua. Y entre ellas se encuentran intercaladas unas avalanchas un tanto consolidadas, ¿sí? Algo compactadas, digamos, y estas afloran en la corona del deslizamiento y en la vía E35 en el margen izquierdo del deslizamiento. Como les decía, la ceniza volcánica es de dos tipos, una capa superior masiva y una capa inferior muy porosa y permeable. Las avalanchas semicompactadas ocurren mayormente en la ladera entre la E35 y la antigua Panamericana. En la siguiente, por favor, conocida como Control Norte. Aquí tenemos unas tres fotos, básicamente de estos depósitos superficiales. En la parte inferior izquierda, lo de la avalancha, justamente este afloramiento es justamente sobre la corona del escape principal del deslizamiento, en un camino que entra desde la Panamericana hasta la comunidad de Casual. Como ven, son rocas, depósitos bastante compactados. No hay presencia de humedad, al menos cuando se hizo justamente al siguientes días del deslizamiento se hizo el análisis y prácticamente se ve seco. En la intermedia tenemos esta capa de Cangaguas, como les decía, con ciertos bloques de rocas volcánicas. Esto también está en la zona de la comunidad de Casual, ¿sí? La potencia es variable en todo caso. Y luego en la parte de la derecha tenemos esta imagen que tiene todas las características de ser un flujo de lodo. ¿Dónde está este afloramiento de esta capa superficial? Prácticamente está, de alguna manera, sobre la carretera de la antigua Panamericana, sobre la que les hablaba de lo que llamamos del Control Norte, ¿no? Una carretera que está casi a media ladera bajo la E35. Ahí se encuentran varios depósitos superficiales, uno de ellos con esas características
que de acuerdo a la colega ingeniera Liliana Troncoso, tiene todas las características de ser un flujo de lodo. Incluso tiene depósitos de poro. Justo hoy nos dimos más cuenta de aquello. Fue muy interesante porque de pronto lo pasamos un poquito por el aire, digamos así rápido en los días posteriores, pero hoy nos hemos puesto a fijarnos de esto y igual tiene unos poros que nos llama la atención. Y esta capa está sobreyaciendo igual a algo más teluvial, más clásico, de tamaño, digamos, con bloques y pedazos de rocas angulosas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Vamos a entender el deslizamiento. Ya el colega Olegario ya mencionó algunos aspectos aparentemente son, bueno, en principio pensábamos que era uno solo, pero hoy estamos pensando que parece son dos. Entonces, en principio, el movimiento de masa tiene dimensiones máximas de hasta 730 metros de largo, 330 metros de ancho, de acuerdo a los datos que tuvimos al hacer los recorridos en la zona. En la parte superior, claramente se identifica, tiene todas las características de un típico deslizamiento rotacional. Y obviamente a media ladera parece que se convierte en un deslizamiento traslacional. Aquí estamos en la discusión si fue el primero el traslacional y después el rotacional, o fue primero el rotacional y luego el traslacional. Ese es un tema que hasta ahora tenemos varias ideas y eso lo seguimos discutiendo. Por eso, obviamente, se han dado varios flujos de escombros, sobre todo en las zonas laterales del cuerpo del deslizamiento. En términos generales, los materiales desplazados se encauzaron por la quebrada de Yapá, inclusive llegaron hasta el río Alaucil. El escarpe principal tiene un desplazamiento aproximado de unos 30 metros y una pendiente que supera los 55, sobre todo en lo que sería el escarpe principal, ¿no? En la cabeza del deslizamiento. Pero el deslizamiento, como ya dijo mi colega, existen 3 niveles de acumulación de material y el nivel superior muestra, como les decía, basculamiento. La casa de lo que es el asadero Don Fausto se nota claramente que fue basculada. Esto probablemente, según nosotros, corresponde con los 3 bloques. Los espesores de los materiales removidos, depositados en la parte baja variaban, ¿no? Desde espesores en algunas partes hasta los 10 metros y en otros lugares hasta los 30 metros de espesor. La siguiente. Bien, aquí, más o menos para entender esto, ¿no? De manera preliminar se estableció un volumen aproximado que podría llegar a los 3 millones de metros cúbicos y según Clunin y Barnes, este sería un deslizamiento tamaño muy grande. Ahí tenemos 2 imágenes, la parte superior casi como que una vista frontal del deslizamiento y mientras en la otra imagen una vista lateral del deslizamiento. Estas son imágenes que obtuvo el DGM con vuelos del dron. La siguiente. Bien, vamos a los factores condicionantes. Algo ya lo hemos topado. Vamos a ver a los naturales. Obviamente el tipo de suelos y rocas que existen en la zona. Y también el tema de las estructuras geológicas. Ya habló el colega Olegario Alonso. Las rocas están completamente fracturadas. Hemos encontrado algunos indicios adicionales que todavía lo estamos evaluando. Si efectivamente pueden estar relacionadas con fallas, todo nos indica que se parece que sí. Obviamente la calidad del macizo rocoso por las características mismas es bastante malo, en muchas partes está extremadamente fracturado. Los tipos de depósitos superficiales, esto es interesante, en algunas partes la Cangagua se ve, digamos, compactada, y en otras partes la Cangagua está fracturada. ¿Sí? Estas avalanchas, donde las hemos visto, literalmente parecen compactas, ¿sí? Bueno, los flujos de lodo, hemos visto flujos de lodo en varios sitios, inclusive sobre Alaucil mismo, sobre la ciudad misma. Aparte también algunos flujos de escombros, depósitos de escombros, igual también sobre la ciudad. Espero que haya una oportunidad de mostrarles algo que hemos encontrado en toda esta investigación que nos da pautas de que habían ocurrido unos procesos realmente bastante grandes, aparte de estos coluviales antiguos y recientes, ¿no? Ya habló el tema de la hidrogeología, de la hidrología e hidrología. Personalmente, para mí, el tema de la microcuenca es fundamental. Lo discutimos literalmente desde el inicio, que ahí había una pequeña quebrada
la evidencia, digamos, el tema de la pequeña quebrada, inclusive es corroborada por moradores de la UCI mismo, que dicen que en esa zona sí había agua hace muchos años, pero obviamente luego se secó y ya no existe en la actualidad. ¿Sí? La geometría de los taludes, ya hemos visto, son superficies bastante inclinadas, así que hasta qué punto esto influye, pero el tema de la inclinación de los taludes hay que tomarlo, como les dije, con un tanto de pinzas, porque de acuerdo a los datos, como les decía, todas estas tres secuencias relacionadas con la formación Cizarán que se conoce, existe ahí, literalmente son sus secuencias subhorizontales. Entonces, aquí el dilema está en la posición espacial de los cuerpos superficiales, de los depósitos superficiales. Y bueno, hay presencia de movimientos de más antiguos. En la zona sí se nota escarpes de pequeña magnitud. Ya vamos a ver, la ingeniera Troncoso al inicio, en la primera foto mostró un escarpe pequeño, sí, obviamente no son muy grandes, pero sí es muy notorio que en muchos sitios hay muchos de estos depósitos con materiales sueltos. Y obviamente el clima que está, como les decía, y como ya dijo el ingeniero, estamos en esa incertidumbre de los datos que se tiene, al menos en la época cuando ocurrió el sismo en Balao, prácticamente cuando hubo el desprendimiento de materiales de la loma donde está San Pedro, se levantó polvo. Y incluso versiones de los moradores mismos indican que cuando estaban sacando o estaba saliendo las personas, no salieron con lodo, salieron empolvados. Y entonces esos son datos también importantes que necesitan ser analizados para realmente entender cuánto intervino el tema del clima en el agua, ¿no? La siguiente. Bien, vamos con el tema de los factores antrópicos. El tema es, obviamente, va a generar mucha controversia, quizás mucha discusión, pero tenemos que decirlo. Creo que todos estamos conscientes de que en esa zona hay agua de regadío, en las partes altas sobre todo, sí, incluso en los alrededores. Otro tema importante es el agua de la escorrentía en las cunetas de la vía E35, y ya vamos a ver, tenemos unas imágenes que denota que al menos en esa época, incluso más antes, todo el agua se iba hacia las zonas laterales de la vía. Obviamente otro aspecto importante, el tema de las aguas servidas en las comunidades, sobre todo que están en la parte alta, tanto Aiput como Casual. Si bien hace 40, 50 años en esa zona no había muchas viviendas, pero hoy en día, en estos últimos años, digamos, se ha incrementado la cantidad de viviendas y sobre todo en esa zona ha habido el tema de las aguas servidas prácticamente ha sido un manejo, digamos, no muy técnico. Muchos, por ejemplo, el tema, en esa zona hay mucho letrinaje. El trazado mismo de la vía panamericana, la antigua y la reciente, ¿no? También hay que tomar en cuenta, algo se habló de la actual, de la E35. Literalmente la E35 le tapó a esta pequeña quebrada que hemos indicado que existe en esta zona. Bueno, ya habló mi compañera sobre estos rellenos antrópicos, por ahí algunas escombreras y materiales de corte de vía y construcción de la estación de buses. El tema de esta escombrera, del material de corte de vía, lo hemos encontrado recientemente. La siguiente. Bien, como les decía, aquí tenemos la imagen justamente el día que llegamos nosotros a trabajar. Ahí tenemos ya bajando para la UCI, la Panamericana, y ahí tenemos la cuneta, que el agua todo baja a ese colector que atraviesa la carretera y va hacia la parte, digamos, al lado occidental en términos generales, y ahí está un camino. La siguiente, por favor. Resulta que luego ese canal nos conduce digamos, a las zonas aledañas donde el agua se discurre por cualquier lado. ¿Sí? No hay un control de aquello y obviamente el agua en algún momento se infiltra y la gran pregunta que nos hacemos es ¿dónde va toda esa agua? La siguiente. Bueno, creo que ahora continúa la ingeniera Troncoso.
Perdón, ya vuelvo a poner en modo presentación. Listo. Ok. Sí, bueno, ¿cuáles son, como les decía, cuáles son las hipótesis que tenemos por comprobar? Las situaciones que la una es la discusión sobre el papel del agua, ya sea de origen natural o antrópico, que tuvo en cuanto a la generación del deslizamiento. Porque aquí ustedes pueden observar, es una fotografía, creo que es al día siguiente, no va más allá de la zona del pie del deslizamiento y aquí podemos ver cómo hay polvo, ¿sí? En los techos de las viviendas que quedaron en pie y también de esta estructura de esta unidad educacional. Entonces, nuevamente aquí el material lo vemos seco y ahí es la discusión de cuánto jugó el agua un papel importante o qué sucedió con esa agua, ¿no? ¿Dónde se fue? Porque teníamos el dato de la lluvia, pero tenemos lo que Luis les mencionaba, teníamos las cangaguas que tenían un alto grado de permeabilidad. Entonces tenemos esto aún por discutir y analizar. Algo importante es que hay en las zonas laterales del deslizamiento, vamos a decir todavía en la zona de influencia, hay unas grietas que siguen generando procesos de extensión que nos preocupa mucho. Sí, hemos encontrado que estas grietas en los 2 años han ido avanzando, no avanzaron al nivel que habíamos visto al inicio, pero están todavía señalando que esta zona, especialmente la zona suroriental, está activa, ¿no? Y es algo que debemos considerarlo. Esta es la imagen previa al deslizamiento y es como vamos a decir, como lo final para volver y ponernos en contexto de qué ocurrió, ¿no? Aquí estaba el rótulo de ingreso. Este es el deslizamiento que se mantuvo activo. Nuevamente vemos que aquí esta parte estaba seca. Este es el deslizamiento que comenzó, de acuerdo a los reportes del MTOP, a estar muy activos más o menos desde mediados de febrero hasta el 8 de marzo. Sí, me parece que el día 16 cerraron definitivamente debido al nivel de grietas que tenía ya la vía. Aquí tenemos la ubicación del primer relleno, la ubicación del segundo de relleno. Esta es una imagen tomada de un video de Ecuavisa, es un sobrevuelo de dron del 19 de marzo. Y hay elementos que nos llaman la atención. Tenemos el árbol caído y aquí vemos que la cabecera del deslizamiento estaba en esta zona de acá. Sin embargo, hay unas grietas, ¿sí? Por estas zonas que también nos llaman la atención. No sé si los colegas tienen algo más que decir, pero vamos a avanzar un poquito más. Y antes de finalizar, como yo les decía, tenemos un bonus track de la No le investigación. pase, todavía es importante esa imagen. Ya, A ver, dale, Luis. sí, quiero que se fijen un poquito en el depósito antrópico que está al frente que es lo que es el pasadero Don Fausto, hacia la parte Ok. izquierda de este depósito, ahí hay un pequeño salto, se puede ver claramente que ahí parece ya está ahí un escarpe, hay un asentamiento por lo menos. Es muy notorio ahí. Sí, otro aspecto importante que vale la pena aquí también considerar es toda la zona que está atrás del asadero Don Fausto, es una zona, como pueden ver, verde, ¿sí? Muy verde. Evidentemente, en esta zona o por esta zona debió haber cruzado la quebrada que tanto hablamos en la charla. En esa zona la quebrada literalmente no sabemos qué pasó en términos generales. Si le construyeron un colector o algo para encauzar las aguas de la quebrada, pues literalmente la quebrada fue tapada. Esa es la gran duda que tenemos. O sea, obviamente en estos momentos ya pasó, porque ya eso ya todo está, digamos, ya no existe, pero eso creo que todo lo que estamos viendo es que esa zona en esa zona de la quebrada fue tapada con los materiales que entiendo salieron cuando construyeron la vía. ¿Sí? Como pueden ver, la misma morfología es un tanto diferente, es muy particular, ¿no? Entonces, sí, digamos, esta imagen nos ayudó bastante para hoy comprender mucho mejor qué mismo pasó con la quebrada. Aquí no sé quién nos puede ayudar, de si la quebrada fue encauzada.
Lo que sabemos es que acá de donde está la construcción del restaurante Don Fausto, había como brotes o algo así de agua. Entonces, aparentemente la quebrada nunca fue encauzada, sí, o construido un colector para encauzar la quebrada en esa zona. La quebrada se puede ver claramente hacia la parte sur de lo que estaban hacia la plataforma de donde iba a ser el paradero de buses. Ahí se ve claramente la quebrada. Entonces, sí hay varios aspectos que esta imagen nos muestra que esta zona sí tuvo sus cambios antrópicos. ¿Qué- ¿Cuánto influyeron todos estos cambios antrópicos en el proceso? Obviamente es lo que hay que discutir, ¿no? Así, listo. Sí, ahora sí vamos con el bonus track. Bueno, digamos que como proceso un poco anécdota, una historia anecdótica, fue que para nosotros realizar las evaluaciones del deslizamiento desde las zonas lejanas, subimos a la zona del Cerro Gampala y allí nos encontramos con unas excavaciones, unos huecos sumamente grandes que no sabíamos de qué se trataba. Informamos al GAD, y averiguamos y gracias al financiamiento, el apoyo del GAD, que el financiamiento fue ayudarnos a llevar un grupo de estudiantes y poder hacer lo que yo les decía, ¿no? Es de esta zona, toda esta zona de aquí que está el círculo amarillo y aquí ustedes pueden ver estos puntitos son estas especies de piscinas, ¿sí? Que son, ya vamos a ver las dimensiones, donde logramos hacer el inventario y la caracterización. Nos falta todavía investigar un poco más, pero la pregunta es, estas piscinas, ¿cuál es el origen? ¿Sí? ¿Quién las hizo? ¿Para qué los hizo? Y vemos que no, a la final no cumplieron el objetivo, de lo acuerdo a lo que nos decían. Si cada uno de estos de aquí inventoriamos un total de 98 excavaciones, en las cuales se tenía la idea que por cada familia de la zona se había en su terreno construido estos huecos para generar procesos de siembra de agua, algo así, donde llenaban agua para la época de seca, la época de sequía, pero en realidad no consideraron el aspecto geológico, que al momento de hacer la excavación llegaron a niveles altamente permeables, las avalanchas que menciona Luis, y nos contaba la misma gente que llueve en la noche y en la mañana no hay agua. Todo el agua ingresa, se llena, pero se va en pocas horas. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde se está yendo el agua? ¿Y qué está haciendo el agua que está ingresando de ahí? Entonces, estas 98 excavaciones, que todas están, ya vamos a ver, solo 7 pudieron estar en uso, ya que pues, llegaron a niveles donde no son permeables. Miren, estos son el tamaño de las piscinas, como lo llaman ahí, de los tanques. Ustedes pueden ver, aquí están los estudiantes que nos ayudaron para hacer el inventario y caracterización. ¿Sí? Son, algunas llegaban a tener incluso 7 metros de profundidad y estas son las que, las 7, una de las 7 que vimos que sí tenía el agua, colocaban mangueras para utilizar el agua de riego. Entendemos perfectamente la necesidad, sin embargo, como les digo, la pregunta es, ¿qué está sucediendo con el agua, no? Hicimos algunos ensayos, falta mucha más investigación para poder establecer cuáles tenían mayor ingreso de agua, si cuáles estaban filtrando mayor. Y aquí ustedes pueden ver que hay piscinas que debido a las características del material al que llegó, si estas avalanchas, entendemos que la maquinaria que se utilizó no fue más profundo porque justo se encontraba con estas avalanchas. Entonces, hay unas filtran mucho, muy rápido el agua y otras que se demoran un poco más, pero la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sabemos que estas piscinas fueron aproximadamente hace 10 años construidas, entonces la pregunta es, ¿cuánta agua ingresó en estos 10 años? Y qué está sucediendo y qué podría suceder a futuro, ¿no? Un aspecto que creo que se nos está olvidando es que el cierre de la quebrada que hemos visto, entendemos que fue por los procesos de construcción de la antigua Panamericana y la actual Panamericana y creemos que ese cierre, el agua no es que desaparece, el agua busca por dónde irse y creemos que 40 años después generó ciertos procesos al interior en la roca, específicamente, tal vez Luis lo aclaramos después, en esta riolita.
¿sí? Generó ciertos procesos que fueron uno de los elementos también importantes para el deslizamiento. Entonces, y justo y necesario, todas estas investigaciones, como les digo, son 2 años, continuamos todavía, no hemos terminado, pero queremos presentar y hacer, como decía, ponerlo a disposición para que podamos entre todos dar, aprender de esto y dar soluciones, ¿no? Agradecemos el apoyo de la Asociación de Luceños Residentes en Quito, el gobierno autónomo descentralizado con sus autoridades del Cantón Alausí, de la Secretaría General de Riesgos. Aquí hay algunas fotografías, hemos trabajado incluso con la comunidad, nos han ayudado un montón. Y aquí todo el equipo, ¿no? A la final todo el equipo y los panas en realidad que hemos llegado, que somos de diversas formaciones para lograr obtener estos resultados. Sí, y un aspecto importantísimo son los grupos, los estudiantes, que yo creo que hemos llegado sobre los 20 estudiantes que han ido de en diferentes etapas de ayudarnos. Y como está aquí, son los futuros investigadores y geólogos. Necesitamos que generen experiencia y eso ha sido muy importante. Y hasta aquí nos trajo el ruido. Muchísimas gracias. Hemos cubierto 1 hora, justo 1 hora con toda la exposición, entonces quedamos Muchas atentos gracias, a lo Liliana. que ustedes ordenen. Vamos a Muchas empezar gracias. entonces con el conversatorio. Eh, yo como no voy a hablar más, solo quiero hacer un comentario. Ya sabes que mi especialidad es el agua y el dato interesante es que por cada hectárea, se- por cada casa, tú tienes 10 a la menos 2 litros por segundo de aguas servidas, ¿ya? En riego tienes 0,5 litros por segundo por hectárea, pero en lluvia puedes tener 100 litros segundo por hectárea. Entonces, sí vale la pena, digamos, ver el origen de esa agua y ver también el tema de la cantidad de agua, ¿no? A mí, yo me quedo con la última imagen y me parece sorprendente lo que han hecho. Realmente parece que es al revés. O sea, lo que están haciendo ellos es permitiendo, facilitando la saturación del suelo, ¿no? Eso. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra a Vladimir. Buenas noches, muchas gracias, Fernando. Comienzo por felicitar sinceramente ese trabajo que ha sido presentado en una forma muy didáctica, muy clara y que debería ser también expuesto a especialistas, especialmente de la construcción, que a veces no comprenden la importancia que tienen las aguas subterráneas y la acumulación de agua en el subsuelo. El empuje hidrostático en estabilización de laderas es sumamente importante y parece ser que ese ha sido uno de los elementos que ha desencadenado este gran deslizamiento de 25 hectáreas aproximadamente, según los datos que nos dieron. Pero también yo quiero aportar con algo que me parece que en una de las imágenes se expone una línea muy grande de un círculo de deslizamiento antiguo. Y en las exposiciones que hicieron de la composición del talud, de los materiales que había una presencia de materiales de avalancha. No sabemos a qué profundidad, parece que no es muy profundo, pero sí parecería ser de que el sitio mismo ha tenido inestabilidad antigua. Adicionado a eso, existe pues la inyección de agua en columna de agua que no sabemos cuántos metros será y produjo un empuje hidrostático muy importante. Se nota también una deforestación bastante intensa. Casi no existe ningún árbol y en cierta forma los árboles sí ayudan con sus raíces a anclar un poco el suelo y a consumir el agua. Los defensores de la naturaleza afirman de que el eucalipto es un árbol negativo, pero en estos casos es el árbol ideal. Felicitaciones por esta exposición. Muchas gracias. Mm,
Si Muy me amable, permite, Olegario. sí, si me permite, el ingeniero Játiva había puesto una pregunta en el chat sobre la aceleración del sismo de Balao. Solicitamos los datos al geofísico y no nos los han proporcionado todavía. Seguimos esperando. Bueno, Lo que sí hay son datos relativos a ese análisis que había mostrado yo en la presentación. Con el análisis de los datos de la ruptura del talud se consiguió determinar que la velocidad de movimiento del terreno está entre el orden de los 10 y los 50 kilómetros por hora. Rompió en unos 50 segundos y el desplazamiento, pues unos 130 metros, se estableció ese valor. Y se calculó la aceleración que produjo, la vibración que produjo el evento, con aproximadamente unos 0,57 centímetros segundo cuadrado. Es los datos que están en el informe del geofísico, pero no tenemos la aceleración del sismo de Balao. Solo sabemos que la intensidad con la que llegó a la UCI fue 4 y 8 personas lo reportaron como muy fuerte en los informes que presenta el geofísico. Solamente eso porque había hecho la cuestión en el chat el ingeniero Patiba. sí, solamente termino muy Adelante, cortito. Vladimir. Respecto al tema de la aceleración sísmica, es uno de los elementos fundamentales para hacer los cálculos de estabilidad de laderas, ¿no? Y en mi criterio, nunca debe desecharse las aceleraciones verticales. Para nada. Muchas veces Ujú. solo se hacen las aceleraciones horizontales, pero el sismo tiene tres movimientos en los tres ejes. Entonces, desechar uno de ellos es ir innecesariamente en riesgo. Y como está un poco lejano la isla Puná, donde ha sido el epicentro, consideré de que la magnitud creo que era de 6,6 o algo así, no recuerdo. Sí, 6.4. 6.4. A la, a la, 6.4. dis- a la distancia que se encuentra, no sé la profundidad del radio sísmico, cual sea, no sé, pero se podría con la ecuación de Esteban, en una forma Sí, rápida, determinar cuál era aproximadamente la aceleración que generó ese epicentro en Puna, en Alausí. sí, Solamente con las una leyes de curiosidad. atenuación se Sí, puede calcular con las leyes de atenuación que consideramos aquí en Ecuador. Se podría hacer una estimación, por supuesto. gracias. Ok. Yo quisiera aclararle un poquito el tema de lo que mencionó el ingeniero Játiva sobre el tema de esta línea blanca que dibujamos en una de las imágenes que parece, tiene forma de herradura. ¿Le podría Sí, poner? sí, no hay problema en el sentido de que, sí, tiene todas las características de que aparentemente es un, digamos, Macro. es un macro deslizamiento, pero le comento que de toda la zona, incluyendo la última zona donde están las piscinas, sobre todo en esa zona es muy notorio que ahí hay literalmente dos capas de Cangaba y dos capas de avalanchas, literalmente. Por lo menos hemos visto bien en la parte superior la una capa de Cangagua y que está sobreyaciendo a una capa de avalanchas, que es donde hasta, digamos, las piscinas están construidas en Cangagua, entiendo, ¿sí? Ahí se construyeron las piscinas y ellos pensaron que al hacer una piscina en una Cangagua, obviamente el agua no se va a filtrar. Pero lamentablemente las profundidades son digamos, más de los 2, 3 metros y terminaron llegando a la avalancha y por lo tanto, obviamente ya la obra ya no les sirvió. Sí, entonces creo que en principio la idea fue buena, pero si solo hacían el hoyo en la Cangao, pero lamentablemente, como digo, llegaron al nivel, a la parte, a la otra capa y ya prácticamente llegaron al Cerazo. Entonces, toda esa zona prácticamente es como una sábana de Cangagua que está literalmente moldeada de acuerdo a la morfología. Y eso también similar a la parte norte hacia la zona de donde está Aipur y Ayapán de alguna manera también. Sí, la quebrada Ayapán al norte y por Aipur, y es algo parecido en esa zona. También está la capa de Cangagua. Ahí quizás solo está una de las capas que hemos encontrado al sur y una de las capas de avalanchas que hemos encontrado al sur. En la zona sur, como les digo, dos capas de Candagua y dos capas de avalancha. Pero al norte parece que
por lo menos ya hubo la capa de Cangagua superior y la capa de avalancha, diríamos superior, ya no están. Fueron erosionadas de algo por el estilo, pero en esta zona, no hay rastros de, digamos, de depósitos relacionados con antiguos deslizamientos grandes, enormes, sobre la capa de Cangagua. Así, por las características, y en principio parece no solo un mega deslizamiento, parece un deslizamiento monstruoso, diríamoslo así. Pero obviamente no hemos encontrado los depósitos relacionados con esto y pensamos más bien en otro tipo de estructura, que eso es lo que estamos hoy en día con lo que vamos encontrando pensando. Gracias. Con esto termino solamente. En los trabajos que yo he realizado en todas esas zonas, en la zona de Chunchi, por ejemplo, en la zona de Tixán y otra muy grande en el Tambo, en fotografías aéreas se ve igualmente este tipo de círculos que aparentan ser círculos de algunos macrodeslizamientos, y en el caso del Tambo tiene 20 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, por eso yo dije, probablemente este deslizamiento de aquí es parte de un macro deslizamiento anterior. Eso solamente, como no he investigado yo aquí, no ha habido tiempo, no han invitado, entonces, no sé, solamente por eso, gracias. Gracias. Listo. Nos estaba pidiendo la palabra, pero parece que bajó ya la... Bueno, veamos en el chat, dice Esteban Meller. Buenas noches a los destacados ilustrados expositores. Muy importante el tema que se trata es que afecta a San Pedro de la UCI. Les felicito y agradezco por la intervención en territorio. Solo tengo dos únicas interrogantes. La primera es, ¿el peligro en el AUCI continúa? ¿Es viable que los vehículos aún circulen por la vía aperturada por la comunidad del sector? Muchas gracias, un abrazo desde Huigra. ¿Quién contesta? Bueno, ¿quién contesta? Sí. Creo que voy a empezar yo. En términos generales, primero en la parte sur del deslizamiento hay grietas. Segundo, en cuanto al tipo de rocas y materiales, igual se parecen a los que existían o existen donde ocurrió el deslizamiento, así que no es nada de, digamos, no sería nada raro que también ocurra. Quizás lo que falta es, se me ocurre, que cambien ciertas condiciones. Como digo, el tema litológico es el mismo relativamente, el tema de estructural literalmente parece que es el mismo. Como digo, quizás lo único que está faltando que cambie una de las condiciones. No sé, se me ocurre el agua, no sé, se me ocurre otro sismo, no sé, pero creo obviamente eso se necesita evaluar. ¿Por qué es importante evaluar esto? Porque, bueno, Alausí mismo está construido de los datos que tenemos, para aquel que conoce de pronto Alausí, en la parte noroeste de la plaza donde está la iglesia de Alausí, le llaman el barrio El Calvario, y ese barrio El Calvario está construido, las casas están construidas sobre un depósito constituido por clastros métricos. Hoy en día obviamente ya no se les ve, porque ya están tapados por las casas e incluso quizás removidos, pero logramos acceder a una fotografía que recuerdo en alguna parte está, pero lo tenemos de más o menos de 1901, me parece. Me parece que es una de las primeras fotografías que la tomaron los que construyeron el ferrocarril, cuando todavía la ciudad estaba recién formándose, y ahí se puede ver un depósito, ya le digo, de casi un depósito con plásticos de hasta casi 1 metro y algo más de diámetro, enormes, que es obvio que deben estar relacionadas con algún proceso bastante grande que ocurrió lo que sería, no sabemos si es en las laderas del Cerro Gampala o en la misma zona donde hoy ha ocurrido el deslizamiento. Entonces, no sé si con esto contesto a su pregunta, ¿no? Porque lamentablemente hay muchos indicios que la zona ha estado sujeta a procesos de movimientos en masa.
Solo por aclarar, Ujú. en una de las diapositivas se indicaba que efectivamente hay grietas en cabecera del actual deslizamiento y grietas que se están potencialmente abriendo. Hemos monitoreado algo, pero no tenemos todavía datos con respecto a si se puede romper alguna parte más, sobre todo en la zona de los laterales del actual deslizamiento. Y con respecto a la vía, prefiero no comentar nada. Realmente está hecha sin estudios y habría que ver cuál es la viabilidad a futuro de ese trazado. En el, Fernando, si me permites, Luis Torres. ¿Aló? adelante, adelante, Luis. Fernando. Sí, adelante, Yo, Luis. bueno, para felicitar primero a los participantes en esta excelente exposición y al excelente trabajo realizado por la Universidad Central. Yo tengo unas opiniones, en primer lugar, sobre la geología regional. En varios sitios hacia el norte principalmente existen muchas zonas de alteración hidrotermal. Prueba de eso es el yacimiento de azufre, que es producto de esa alteración. En la zona del deslizamiento, yo visité el año pasado y observé tanto en la zona deslizada como en algunos taludes presencia de un suelo blanquecino y amarillento. Obviamente ese es un suelo de origen hidrotermal. Inclusive ese suelo amarillento yo supongo que contiene rastros de azufre. Como ese tipo de suelo está presente dentro del deslizamiento, podría ser también uno de los efectos, o mejor dicho, una de las causas. Sumando a ello que en las exposiciones dadas se habla también de roca fracturada debajo del suelo, inclusive en las perforaciones. La fuga de agua, ¿a qué se debe? A roca fracturada. Entonces, no se ha pensado en un modelo geológico, geotécnico e hidrogeológico en donde esas fugas de agua y esa roca fracturada se debe a un perfil de meteorización. Tenemos arriba un suelo residual, abajo roca completamente alterada y fracturada, y obviamente si se hicieran perforaciones más hacia abajo, se tuviera roca de mejor calidad. Asumiendo ese modelo geológico, geotécnico, hidrogeológico, podría hacerse una explicación más clara y también regionalmente, con lo cual, ubicando esas zonas con rocas hidrotermales, inclusive se podría hacer una evaluación más regional, no solamente de ese deslizamiento, sino más regional, sobre la posibilidad de zonas inestables. Nosotros tenemos ya la experiencia hace 30 años que precisamente por la misma razón, nosotros conocemos históricamente el deslizamiento de Chunchi. Ese deslizamiento de Chunchi mató igual a decenas de personas que tuvieron que quedarse paradas durante un invierno. Hubo una paralización del tráfico y a la madrugada llegó el gran deslizamiento que se llevó buses y vehículos que estaban parqueados en la carretera. Es decir, no es la primera vez que sucede este fenómeno.
y donde sucedió este fenómeno, precisamente se pueden ver este tipo de suelos. Por favor, esta es mi consulta. ¿Quieren contestar? Luis. Sí, sí, a ver, efectivamente estamos muy claros con ese aspecto y concuerdo con usted, ingeniero, de que efectivamente nosotros también estamos manejando ese modelo en el sentido de que hay una zona de alteración hidrotermal que viene, como dice usted, que desde la zona más o menos de donde está el depósito de azufre en Tixán, de la cantera, de la mina de Chucos, que en este caso atravesaría por esta zona donde está el deslizamiento y incluso pues, su continuación estaría, no sé si usted de pronto conozca, en la parte noreste de Chunchi, hacia la parte alta de Chunchi, existe también una zona donde las rocas tienen ciertos indicios de alteración hidrotermal y parecería ser la continuación de ese tren de alteración. Indudablemente eso, como le decía, eso sí lo estamos considerando. Nosotros mismos cuando hicimos el trabajo encontramos una roca que, claro, no tiene una pirita en gran cantidad, pero por ahí tiene algo de pirita y obviamente la roca huele a azufre. Y como lo decía, la roca que huele a azufre hoy en día está prácticamente sirviendo de base para la variante que construyeron para entrar a Raucí. Esa variante justo en esa curva, en la curva que existe para ya entrar a la UCI, ahí está esta roca que tiene todo el aspecto, se parece mucho en todo caso a la que existe en la zona un tanto en la zona de Tixán. Ahora bien, el tema del aspecto regional que tampoco debemos descartar porque en verdad lo que dice Dunkley de las sucesiones de roca, de estas tres secuencias que mencionaba, efectivamente en toda esta zona se les ha visto a estas sucesiones prácticamente subhorizontales. El tema del perfil de meteorización, sí, podría ser un tanto que hay que considerar, pero tampoco debemos descartar que en esta zona, como ya le mencioné, existen varios cuerpos, depósitos superficiales, la mayoría un tanto, digamos, con superficies un tanto inclinadas. Entre estas, como les dije, la capa de Cangagua, la capa de avalanchas y también sobre todo estos flujos de lodo y flujos de escombro un tanto más jóvenes que la Cangagua, algunos de los cuales tiene, digamos, al menos hay indicios de que de alguna manera interviene el agua. Para nosotros, digamos, entender, como quien dice, en tres dimensiones de estos cuerpos superficiales, creo que también es importante, porque hacia la parte sur del deslizamiento, eso es lo que predomina, casi no hay mucha roca en la parte sur, sobre todo la que está entre la vía E35 y la antigua Panamericana. Ahí casi no hay rocas, sobre todo en el margen derecho de la quebrada Yapán, mayormente son depósitos superficiales. Si mal no recuerdo, inclusive en una de las perforaciones, prácticamente, no recuerdo, Olegario de pronto recuerda esa que hicimos, que se hizo en la curva, ahí solo encontraron depósitos superficiales, ahí no se encontró roca de casi a 30 metros de profundidad. No sé si puede aclarar eso, Olegario. Sí, a ver, en la que se hizo en la cabeza de talud, por ejemplo, la perforación 1, esa entró casi inmediatamente en roca. Roca andesítica, alterada, alteración hidrotermal, las juntas, todas las fracturas estaban abiertas, ahí ya digo, había una que llegó a tragarse 10 litros por segundo en pruebas de permeabilidad que realizamos. Y en la perforación 2, en la que está en la curva más al norte, noroeste del trazado, aparecieron andesitas y brechas andesíticas a los 30 metros. Andesitas fracturadas también y alteradas, esa que están señalando ahora. Brechas también se encontraron en la zona del perfil perdón, de la perforación 5,
Y en el resto lo que se encontraron fueron andesitas todas alteradas y muy fracturadas. Olegario, de pronto la perforación que está más al sur, hacia la parte, no me recuerdo si es la P6 o algo así. Las 6 o la 4. Ah, la 4 creo que es esa, la 4 creo que es esa. La 4 hemos encontrado depósitos de avalancha a partir de los 28 metros hasta los 33, donde ya encontramos nuevamente andesitas. Y en la 6 apareció Cangagua, que solamente aparece la Cangagua en dos perforaciones, en la 5 y en la 6, hasta los 18 metros. Después aparecen avalanchas y a los 46 metros andesitas. Creo que es importante aclarar el tema del tema de la Cangagua. Quizás no hemos mencionado las características del depósito que se formó en la zona del estadio. Creo que eso falta aclarar un poco. Ahí quizás vamos a entender mucho mejor el asunto. En esta zona de la zona donde era el estadio, donde ya está la mayor acumulación, ahí hay bloques de Cangagua, pedazos de Cangagua de casi siquiera unos 50, 60 centímetros de diámetro. Son bloques bastante grandes. Y obviamente también, y eso es lo que predomina ahí en esa zona. Eso da la pauta de que efectivamente en alguna de estas zonas que se deslizó había todavía, o había la capa de Cangagua, existía la capa de Cangagua. Caso contrario, no hubiese llegado la Cangagua con las características que llegó hasta prácticamente hasta la parte del pie del deslizamiento. Muy bien. Vamos a continuar en este orden. Salomón, Martín y Freddy. Salomón, por favor. Muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Perfectamente. ¿Cómo están mis amigos y, bueno, conocidos, más claro, aquí en este caso, primeramente felicitando a la Universidad Central y todos ustedes, ingenieros, geólogos, todo esto. Bueno, yo soy un profesional de la arquitectura, vivo aquí en Alausí, aquí es mi trabajo, digamos, mi vida. Lo que estamos aquí, la verdad, preocupados, obviamente, gracias por su explicación, ¿no? Ustedes son conocedores del sistema de geología, hidrología y todo eso. Mi pregunta en sí, voy a compartir si puedo compartir un pequeños gráficos tal vez. Voy a compartir no sé si hay cómo compartir. Ya está compartiendo Salomón. Está bien. Sí, ya, bueno, este es un pequeño que saqué de Google. Bueno, haciendo un resumen, obviamente ustedes son muy conocedores de lo que ha pasado y ya están contando la historia, todo, ¿no? Lo que mi pregunta va a futuro de pronto es lo siguiente, en el sentido de que obviamente ustedes, si pueden, no sé si hay un convenio con el municipio en donde se pueda determinar de pronto qué espacios o dónde posiblemente se puede expandir la ciudad, digamos, que se llama la expansión urbana, porque la verdad existen y están habiendo construcciones, por ejemplo, en Aipud y están construyendo este rato. Igual en Aipud, igual como ustedes me dicen, gran problema es el agua. No creo que haya alcantarillado ahí. Entonces, hay una preocupación, digamos. Como ustedes muy bien saben, el hombre necesita habitar también, ¿no es cierto? Y obviamente, en este caso, es su terruño. Igual aquí, bueno, hice un pequeño gráfico de casual que donde empezó, digamos, el deslizamiento, igual existen habitantes, existen viviendo. Aquí el deslave, obviamente, que está señalado a breves rasgos la zona roja. Entonces, igual a la UCI se está comenzando a expandir hacia el lado, digamos, sur, como quien dice, va a asuntos. Pues esta pequeña rayita, ¿no? En donde se comienza aquí a construir y la tendencia es a poblar esta situación donde ya existe lotes que ya se están comprando y están posiblemente yendo a construir y ya existen construcciones. Y obviamente, lamentablemente, la verdad, falta un control municipal que obviamente debería ser el GAD, ¿no? Sino que la pregunta en sí es de que si que ustedes, la universidad,
podría ya un estudio, no sé, más avanzado, pero en este caso hay un diagnóstico preciso de lo que más o menos entiendo, de que qué espacio sería óptimo, no sé, para que se haga la expansión de ciertas construcciones, porque como le digo a la UCI, la verdad se sigue expandiendo. Y como digo, yo creo que el hombre debe saber vivir con la naturaleza, ¿no es cierto? Hay alternativas. Sabemos muy bien, ustedes muy conocedores de que estamos en un sector, como ustedes dicen, de posibles derrumbos, deslizamiento, y así hemos convivido décadas y cientos, de años, ¿no es cierto? Entonces, yo sí me gustaría de pronto que si es que hay alguna situación en la que se pueda haber un diálogo con los profesionales, obviamente de aquí, ustedes, para que donde se pueda expandir la ciudad o se pueda dar un consejo, ¿no es cierto?, en donde sí puede ser algo óptimo y apto para construir. Obviamente, como ustedes han señalado, en esta zona de Xuchilcón hay esas piscinas que han hecho, obviamente sin estudios. Entonces, unas recomendaciones, no sé, una cartilla práctica de construcciones, en donde un consejo, ¿no? Entonces, ya le digo, es la preocupación esa mía y también existe ya una ampliación de construcciones en el sector de Yocón también que se está dando ya. Obviamente la gente construye, como en muchos lados, en muchas ciudades, la verdad, a veces sin permisos de pronto y yo le veo preocupante esta situación. Eso, mis queridos amigos, ingenieros, un gusto y espero, bueno, obviamente que sigamos en estas charlas y ojalá haga una cuestión algo práctico y podamos seguir viviendo en nuestra tierra, a lo menos aquí los alauceños muy querendones. Y eso nada más, ingenieros, de nuevamente felicitarles y muchas gracias y eso sería todo, amigos. Gracias, Salomón. Luis, ¿puedo contestar? Sí. Este, sí, Esa es la pregunta más, no es complicada. más Bueno, complicada. Sí. a ver, como Universidad Central tenemos un convenio nosotros con el GAD del Cantón Alaucí y estos estudios han sido gracias a este convenio de cooperación. La cuestión es que ustedes vio el equipo de trabajo y el recurso que hemos implementado ahorita está totalmente centrado en entender el deslizamiento. Sí, nosotros estamos entendiendo ahora el deslizamiento y dar una respuesta a lo que usted nos dice, hacia dónde obligatoriamente necesita estudios, necesita una inversión y necesita tiempo. O sea, darle ahora una respuesta y decirle, vayan a ubicarse acá, es totalmente irresponsable, porque incluso el deslizamiento nos está, digamos, nos está apareciendo, no sé cómo decirlo, nos está mostrando nuevas cosas en cuanto a la cuestión geológica y en realidad la respuesta no viene desde solo un grupo de profesionales. Por eso nosotros creemos que el poner esta información a disposición del grupo de ingenieros civiles en sus diversas especializaciones y discutir de los deslizamientos, o sea, que no hay que ver el deslizamiento como que es un problema cerrado, sino que hay que verle incluso mucho más grande, una situación no solo en espacio más grande, sino en el tiempo porque creemos que lo que está sucediendo ahora no es una situación que lo podemos vincular a las lluvias del mes de febrero y marzo del año 2023, sino son tomas de decisiones que se realizaron hace décadas, incluso 40 años atrás, al cerrar una quebrada, al realizar determinados cambios en el territorio que aparentemente para la época eran muy buenas decisiones, pero estamos viendo que con el tiempo tienen consecuencias y consecuencias muy, muy importantes. Esto de las excavaciones de Xuchilcón, como digo, son 10 años que ha estado ingresando agua y no sabemos a dónde está yéndose, qué va a suceder, qué está generando en el subsuelo. Entonces necesitamos estudiar más, no solamente un grupo de geólogos, geotécnicos, sino ampliar a más profesionales. Y es algo que en el Ecuador lastimosamente no lo entendemos, que tenemos que generar redes de trabajo súper fuertes para dar respuesta a preguntas tan complicadas como la que usted acaba de decir. O sea, ¿y ahora hacia dónde vamos a crecer? Pero sobre todo entendiendo que el crecimiento urbano necesita cuestiones de servicios y entre esa es un servicio de alcantarillado
que permita evitar que las aguas se filtren, especialmente en el tipo de rocas que estamos determinando ahí, ¿sí? Entonces, no le podemos dar una respuesta ahora, porque le digo, nuestro estudio se centra en entenderle, en hacerle una autopsia al deslizamiento, presentar todos los resultados que tenemos hasta ahora, y eso nos ha permitido ir ampliando un poco más, un poco más, un poco más y dar respuestas, pero en las zonas aledañas. Y tal cual Luis señala, lo que yo encuentro aquí no es que se repite en todo el sector, sino si yo me muevo un poco más, ya tengo otro tipo de rocas, otro tipo de comportamiento y tengo que entenderlo, ¿sí? Incluso lo que decíamos del sismo, estamos evaluando que posiblemente en la parte de arriba hay un efecto puntual que el sismo generó en esa zona alta y no en la zona baja, y por eso el deslizamiento actuó de determinada forma, pero hay que seguir investigando. Esa es mi propuesta. No sé si mis colegas quieren ampliar un poquito más. Sí, Sí. Muchas Si me gracias. permite no, simplemente una aclaración. Eh, Existe una herramienta municipal que es el Plan de Ordenación Territorial, PDOT, famoso PDOT, que tiene que indicar qué zonas son útiles y qué zonas no son útiles para crecer la ciudad o para construir o para no construir. De hecho, hemos presentado una diapositiva en la que el PDOT de 2020 indicaba que toda la zona alrededor de Casual, Nueva Ausí, Aipud, toda esa zona es de muy alta susceptibilidad a deslizamientos. Por lo tanto, esas zonas no se podían ocupar. Es más, tenemos conocimiento de que ahí había potencialmente desarrollo urbano previsto y se estaba construyendo la terminal de buses en una zona donde ya estaba declarada como de alta susceptibilidad a movimientos sísmicos. Ese PDOT no solamente tiene que ser un papel, que normalmente es papel mojado. Yo hice revisiones aquí en el DMQ de la zona norte de los cantones, y la mayoría de las veces la parte de riesgos son 3 hojas, mucho, y no se le hace caso. Eso es una herramienta de planificación territorial. Hay que usarla, hay que tenerla presente cada vez que se da o se permite hacer algo en territorio. Pero es cuestión municipal, no nuestra. Nosotros decimos dónde están las amenazas, como comentaba Liliana. Si no se nos hace caso, muchas gracias. Bueno, continuamos con Martín. muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Por favor, me ayudan. Perfectamente. Eh, Buenas noches a todos los expositores y los participantes en este importante evento, esta importante reunión de trabajo. Bueno, yo soy alauceño naturalmente y por eso participo activamente y he estado escuchando con bastante atención. No soy geólogo, pero muy alauceño, eso sí. A ver, yo, yo estoy pensando que hace 50 años hubo un deslizamiento unos 500 a 1000 metros más al norte de donde ocurrió ahora, y fue a partir de la Panamericana, atrás de la, de la loma, de esa loma de Yayarón que se llamaba, y los alauceños conocen bien esa, esa curva que se llamaba. Más adelante, al norte, hubo un deslizamiento importante. ¿Por qué? Porque se perdió la Panamericana, se llevó toda la Panamericana, se llevó la línea férrea y se llevó un canal de riego que había para la UCI Bajo, era el canal de riego de la máquina. Bueno, entonces, a partir de esto, sin mal no recuerdo, yo era muchacho en ese tiempo, eh, fue en el año 75. A partir de eso estuvo eh, Jofre Torbay, fue el contratista de la nueva Panamericana de la que estamos hablando, y yo vi cómo se, cómo se cometieron errores técnicos con pendientes tan altas, curvas tan prolongadas, etcétera. Y bueno, y me parece que también un mal drenaje de las aguas, que es lo que he escuchado hace un momento a los expositores. Bueno,
Mi pregunta puntual es, ¿cuál es la relación que habría entre ese deslizamiento antiguo, digamos, del año 75 con el actual? ¿Se podría hacer alguna conexión geológica o por fallas en estos dos tipos de eventos, en estos dos eventos? Esa es la pregunta concreta. Algo puntual a lo que se habló hace un momento, los PDOT de todo el Ecuador se hacen más en función política que en función técnica. Eso yo lo he visto en muchos sitios del Ecuador. Bueno, esto es, queridos y estimados expositores, mi pregunta es si es que habría alguna conexión entre ese evento y el actual. Que, claro, en ese momento no hubo tragedias, porque la tragedia es humana, naturalmente. No hubo excepto un carro que se fue en ese deslizamiento, pero fue grave porque nos dejó sin carretera bastante tiempo, muchos meses y creo que años. Gracias por la atención y pueden contestar. A ver, creo que voy a contestarle yo. Sí, de alguna manera, en términos generales, le diría que incluso ese deslizamiento, entiendo, fue mucho más grande que este, mucho más grande. Al menos de los rasgos que se tiene, de lo que se ha visto en el campo, parece que fue bastante grande, inclusive parece que tapó el río. No sé si estoy equivocado, pero parece que tapó el río. Ahora, ¿qué relación tiene con este? Literalmente, en términos generales, no es que estén conectados. La única relación que podemos decir es que son las mismas rocas. O sea, son rocas muy similares. En la zona donde ocurrió en el tiempo que usted dice, efectivamente también son unas rocas que están determinadas como riolitas, igualmente muy fracturadas. Y acá también obviamente hay unas rocas que bueno, en principio parecen, tenemos indicio que es riolitas, pero también otras de las características igualmente están muy fracturadas. Pero en términos generales podemos decir que como que no hay una conexión, sucedió este y sucede este. No es así. Acá parece que hubieron otros factores, sobre todo el tema este tema de la quebrada, el cambio, el hecho de hacer, digamos, la vía, personalmente yo lo veo en el sentido yo les llamo, eh, en principio mi término era algo así como, no sé si el término correcto es estrangular la quebrada y literalmente hacerla desaparecer en ese tramo y siempre nos hemos preguntado durante 40, 45 años, usted debe conocer mejor cuándo se construyó ese tramo. A partir de aquella fecha que se construyó ese tramo ahí, prácticamente esa quebrada desapareció. En ese tramo entre lo que sería la vuelta, ¿no? Como algunas veces yo en mis intervenciones he dicho, la primera vez que yo escuché que ahí había un deslizamiento, yo realmente me sorprendí porque hasta donde yo conocía, esa curva era más famosa por los accidentes de tránsito, porque allí había accidentes de tránsito casi creo que frecuentemente y entonces por eso me llamó la atención que ahí existe un deslizamiento. Pero luego ya entendiendo el fenómeno entró el tema de esta quebrada que para mí fue, eh, hasta ahora no lo entiendo si digo estrangulada les llamo yo, pero sí vale la pena. La única relación es que hasta cierto punto es una roca algo parecida y muy fracturada, nada más. O sea, no puedo decir que están como conectadas de alguna manera, para nada. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con Freddy, por favor. Me da la palabra después. Freddy, está con apagado, no está apagado el sonido. Ahí, Ahí sí, ya. perfecto. Sí, muy buenas noches con todos. Felicitándoles por la clara exposición dentro del aspecto técnico. Verdaderamente, como aquí se ha manifestado, son 2 años de estudios
y el pueblo de Lausí todavía nos encontramos, digamos, sin saber qué hacer, en definitiva. Quiero hacer una pregunta concreta. A ver, se manifestó que a partir del pie de la rotura número 1, la más baja, porque se manifestó que había 2 roturas, todo el terreno hacia abajo es firme, con las características geológicas manifestadas. En base a los estudios, la pregunta viene, ¿qué se recomienda para la estabilización de taludes y la mitigación del sector? ¿Es factible o no es factible? Esa sería la inquietud. A ver, ¿puedo intervenir yo? ¿Me pueden permitir compartir una imagen, por favor? Adelante. Ya, gracias. Déjenme un ratito buscarle la imagen. Esto es importante. Esto nos ha faltado poner ahí. Un segundito, por favor, tenga la bondad de esperarme para poder contestarle al señor la pregunta. Estoy buscando todo el historial gráfico que tenemos, así que me voy a permitir, ya lo encontré, entonces ahora sí voy a compartir. Comparta nomás. Sí, gracias. No sé si están viendo en la pantalla unas imágenes. Sí. Sí. Ya, si mal no recuerdo, aquí está una imagen. Julio 2009, dice. Sí, sí. Parece que, déjeme ver un ratito. Sí, aquí. Voy a compartir voy a abrir esta imagen, por favor. Adelante. Sí, esta es una imagen tomada desde Alausí misma, de pronto alguien le reconozca, Luis, está tomada. Luis, no estás compartiendo la imagen, sino la serie Ya, comparte la entonces pantalla. voy Comparte la pantalla. a descompartir nuevamente porque parece que ahí ocurrió un problema Comparte, técnico. y comparte la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla. Ya, creo que ahí va a ser mejor. Vamos a ver ahí si me puede. ¿Ahí le ven la foto? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí se ve. Gracias. La tecnología a veces me falla, no se preocupe. Pero bueno, esta es una imagen que se tomó justamente el día del sismo. ¿Sí? Este es tomada por un señor que es de Alausí mismo, no recuerdo su nombre, me disculpa, de pronto ustedes lo conocen. Don Viche. Es del restaurante que queda justo al Restaurante de la lado estación. del restaurante, digamos, de la estación de tren. Ahí es un restaurante muy bonito, gracias, si está presente. Diego Ormaza. El señor Ormaza, gracias por habernos acogido en esa ocasión. Esta es una imagen interesante e importante, quizás que todavía no lo hemos, digamos, ya lo hemos estado analizando. Y aquí podemos ver algo muy importante. Esta imagen de alguna manera nos muestra un deslizamiento que ha ocurrido justamente ese día en lo que sería la prolongación de la avenida, si mal no recuerdo, Gran Colombia, que le conocen como la del Control Norte. Incluso mi compañera en la foto del 2009 mostró que en esa zona existía un escarpe de un deslizamiento antiguo, muy pequeño, pero existía. Y sobre esa misma zona se ha desarrollado durante este sismo anterior al deslizamiento, este pequeño deslizamiento. Pero bueno, el punto fundamental es que si podemos fijarnos un poquito más, a unos cuantos metros arriba también se ven unos rasgos que parecen fracturas o roturas en la tierra. Entonces, al menos personalmente, lo que yo pienso es que esto también se estaba moviendo, ¿sí? Muy lentamente. Aquí habían grietas, y por eso es mi punto de vista en realidad es que el pie del deslizamiento era más abajo de esta zona. En la parte de arriba pueden ver de la zona donde estaban proyectándose hacerse el terminal terrestre, ¿no? Don Fausto está un poquito más atrás, pero esto, indudablemente, para mí me parece que esto ya se estaba moviendo, obviamente, antes del sismo, y el sismo lo que hizo es disparar este pequeño deslizamiento aquí.
Entonces, como digo, para la zona de roturas no solo era en la zona del asadero Don Fausto y hacia Casual, sino también hacia abajo. Y esto se ve aquí claramente. Entonces, porque no creo que solo con el sismo esto se cayó. Para mí esto ya estuvo inestable y se estaba moviendo y el sismo hizo que obviamente digamos, posiblemente unos dos, aquí tenemos un escarpe de por lo menos unos 2 metros de altura, ¿sí? Entonces, esa es mi impresión, al menos, no sé qué piensen los otros colegas, pero insisto, esto también se movía. Lento, pero se estaba moviendo. Por eso, como les digo, vuelvo y repito, para mí el pie del deslizamiento estaba un poco más abajo. No sé si con esto le aclara al señor. Con eso quedamos concretos de que en realidad no solo era lo que estaba en la zona de Don Fausto que se movía, del asadero Don Fausto lo que se movía, sino también en la ladera, digamos, de materiales que estaban en esta ladera. El resto de la pregunta no sé si alguien puede ayudar a contestar. No, que iba preguntaba sobre la estabilidad de la zona, creo recordar. Sí. Sí, es digamos, en base a los estudios, ¿qué se recomendaría para la estabilidad de los taludes y la mitigación de todo el sector? Gente que está viviendo ahí y gente que está viviendo también del estadio hacia abajo. Sí, a ver, la idea ahora mismo del estudio que hizo la Secretaría de Riesgos y que nos compartió, ya dije, la semana pasada la información, sería dar una serie de recomendaciones o conclusiones sobre esos datos e intentaremos, pues, entre ellas, aportar ideas o soluciones para la estabilización de la zona. Ya comentamos que existen grietas abriéndose y que toda la zona todavía tiene una probabilidad alta de realizar o de presentar pequeños deslizamientos en las zonas de escarpe que ahora mismo son muy verticalizadas y están expuestas a la meteorización, a la intemperie. Entonces, es posible que se alteren también y que haya caída de material. En todo caso, intentaremos, ya digo, en los informes que redactaremos, de dar ideas para que se realicen la estabilización de estas zonas. Sí, Olegario, algo por Luis, descomparte. Sí, Estoy compartiendo. Sí, algo adicional es que el término mitigación se lo ha tomado mucho como milagro. O sea, a veces se cree que las obras de mitigación van a detener totalmente todo. Y en realidad una obra de mitigación se constituye en algo que reduce la probabilidad, considerando que siempre tenemos un alto grado de incertidumbre. Y un elemento clave que nosotros tenemos siempre una preocupación es que ya hemos establecido que la zona actuó de una manera muy particular con un sismo a 160 a 120 kilómetros de ahí. Y hay que considerar que en la zona cercana tenemos fallas que han generado sismos similares al que ocurrió en Myanmar esta mañana. Entonces, ese es un elemento crítico que muchas veces lo estamos pasando desapercibido o le estamos diciendo que no va a suceder. Y lastimosamente, cada vez que pasa el tiempo, esos sismos se van, digamos, se van aumentando la probabilidad de ocurrencia. Entonces, es un elemento adicional que tenemos que considerar. Cerca de la zona de la UCI, en la parte central de la sierra, tenemos una falla con un alto potencial sísmico y que hace más de 200 años está demasiado quieta. Entonces, es algo adicional que debemos considerar y trabajar, no solo a nivel de la UCI, sino de toda la parte central, y es otro elemento que también estamos trabajando. Entonces, la cuestión es que pensar en obras de mitigación que van a detener totalmente todo, no existe. Siempre va a haber posibilidad de que se den eventos
que se salgan, incluso el agua todavía no entendemos claramente cómo está funcionando. Y como dice, estamos haciendo todos los estudios necesarios para entender el deslizamiento que ya ocurrió y yendo hacia adelante, ¿qué podría suceder? Entonces, sí hay que tener algo claro, son elementos que no podemos manejar como humanos y entre ellos está el sismo. Entonces, si se daría algo de eso, la situación sería muy crítica. Entonces, son situaciones que tenemos que tener súper claro en la pantalla. El colega dijo, sí, tenemos que convivir con la naturaleza, con determinar, sí, pero también tenemos que tener claro que la historia del Ecuador, la historia sísmica es una historia muy fuerte que como no son eventos recurrentes se nos olvida. Y la característica de estos eventos es que sí han generado graves daños y sí han generado situaciones que nos preocupan y deberíamos tenerlos en carpeta para tomar las decisiones. Digo, eso simplemente para adicionar a lo que decía Luis. Bueno, creo que podemos agradecer a los concurrentes, agradecer a Liliana, a Olegario, a Luis por tan excelente presentación e invitarles a la próxima reunión de aquí a 8 días en este mismo canal. Y yo realmente me quedo gratamente impresionado por la calidad de lo que nos están presentando. Les agradezco mucho. Y a todos una buena noche. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Gracias. Muchas gracias, muy gracias. amables. Gracias. Bendiciones. Espero que haya aclarado Muchas algunas gracias. cosas. Gracias, Muchas hasta luego, gracias. pasen bien. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a Gracias a todos, muchas todos, gracias. buenas Muchas noches. felicitaciones, gracias. Gracias a todos. Muchas Dios les pague. gracias. Buenas noches a todos también. Gracias, Gracias buenas por noches todo. a Un todos. abrazo enorme. Desde Cotacachi. Muchas gracias a todos. Saludos desde Chile. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Una linda noche. Marito, buenas noches. Bueno.